Es un placer darles la bienvenida a todos nuestros invitados y personalidades que nos acompañan esta mañana. En nombre de la maestra Ludivina Cantú Ortiz, a esta su Facultad de Filosofía y Letras, con motivo de la Guardia de Honor que la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por su rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, brinda a nuestro regiomontano universal, Alfonso Reyes, con motivo del 130 aniversario de su natalicio en el marco del Festival Alfonsino 2019. Solicito la presencia del rector, maestro Rogelio Garza Rivera, y de los señores secretarios de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezados por el doctor Santos Guzmán López, secretario general, a rendir nuestra primera guardia de honor. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, doctor Javier García Diego, maestro Adolfo Castañón, maestra Gabriela Pulido, doctor Alfonso Rangel Guerra, maestra Minerva Margarita Villarreal, licenciado Jorge Vázquez, maestro Pedro Salmerón. Solicito la presencia de los representantes del Sindicato de Trabajadores de nuestra universidad, encabezados por el licenciado Óscar Amel Elizondo Zambrano, secretario general, a formar nuestra siguiente guardia. Buenos días. Es un honor para la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León contar con la presencia de todas y todos ustedes. Sean bienvenidos. Agradezco en este acto la presencia del maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Démosle un aplauso de saludo. Gracias. Asimismo, agradezco la presencia de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Bienvenida. A los secretarios de nuestra universidad, encabezados por el doctor Santos Guzmán López, secretario general. Bienvenidos. A los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezados por su presidente, el maestro Marco Antonio Méndez Cavazos. A los miembros de la Honorable Comisión de Hacienda, bienvenidos. Al licenciado Óscar Amel Elizondo Zambrano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a su comité ejecutivo. A la maestra Gabriela Pulido, directora de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Al doctor Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Al maestro Adolfo Castañón, poeta, ensayista, editor y crítico literario, Premio Internacional Alfonso Reyes 2018, miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido, doctor. Al doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia y del Colegio Nacional. Bienvenido. Al doctor Alfonso Rangel Guerra, ex rector de nuestra universidad, ex director de la Facultad de Filosofía y Letras, actual director del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad, Premio Internacional Alfonso Reyes 2009
y miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido. A la maestra Minerva Margarita Villarreal, directora de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de nuestra universidad, recientemente nombrada miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Al licenciado Jorge Vázquez, presidente de la Fundación Ildefonso Vázquez. A las directoras y directores del nivel central, de facultades y preparatorias de nuestra universidad. Bienvenidos, bienvenidas. A la representación estudiantil de las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Amigos todos, gracias por acompañarnos. El Festival Alfonsino que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Nuevo León cada año, durante el mes de mayo, es la más grande fiesta cultural que se realiza en nuestro estado, cuyo principal objetivo es celebrar la vida y obra de Alfonso Reyes y al mismo tiempo establecer lazos comunicantes con la sociedad a través de la exposición de las diversas manifestaciones de la cultura y el arte, en consonancia con la visión humanista del escritor, quien pensaba que la vida cultural es una garantía de equilibrio en medio de las crisis morales, porque la cultura es la única que puede defendernos del caos, la barbarie, el fascismo y los fanatismos fundamentalistas. Desde esta perspectiva, es dable pensar, aunque siga siendo una utopía, que para que una sociedad sea educada y culta, debieran practicarse los valores del humanismo que Reyes defendía, el uso de la preciosa razón frente a los bajos arrestos del instinto y de la pura animalidad, pues el humanismo propone el ideal del Homo sapiens, el hombre como sujeto de sabiduría humana. El humanismo, dice Reyes, no es humanitarismo, no es un cuerpo determinado de conocimientos, ni tampoco una escuela. Más que como un contenido específico, se entiende como una orientación, una posición ante la vida y, ¿por qué no?, una ideología. La orientación está en poner al servicio del bien humano todo nuestro saber y todas nuestras actividades. En el centro de esta concepción humanista del mundo se encuentra el ser humano, de quien expresa. Es el conjunto de todas las criaturas humanas, en todos los sexos, edades y condiciones, de ayer, de hoy y de mañana, en lo que todos tienen de común y en lo que tienen de peculiar cada uno. Este hombre, formado por la abstracción de todos los hombres, ofrece a su vez muchos aspectos: un cuerpo, un alma, una personalidad, una capacidad de asociarse con sus semejantes. Desde luego, el hombre es un ser pasivo y activo. Algo le ha sido dado y algo añade él por su cuenta. Lo primero es naturaleza, lo segundo es arte. Por naturaleza, no solo se entiende la materia propia y ajena, también espíritu, alma, mente, inteligencia, razón. También es arte en cuanto el hombre crea material o espiritualmente. A veces, hombre vegetativo. A veces, homo faber. En ocasiones, nada más contempla, hombre expectante. En ocasiones, contempla y adora, hombre religioso, hombre místico. O bien, se propone conocer, homo sapiens. Este homo sapiens, para ser, en el sentido heideggeriano, requiere de la educación, pues debe educarse para el bien, dice Reyes en su cartilla moral. Entendido el bien, como el ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos,
y aún de nuestra felicidad y de nuestra vida. Este ideal del bien del que habla Reyes tiene que ver con un bien superior a nuestro bien particular e inmediato, es decir, se trata de anteponer el bien común al bien individual, porque de no ser así, corre peligro la subsistencia de la especie, la perduración de la sociedad, la existencia de los pueblos y de los hombres. Sin ese sentimiento de nuestros deberes, dice Reyes, nos destruiremos unos a otros o viviremos como los animales gregarios. Oscura profecía. En los tiempos que corren, bien valdría la pena que todas y todos leamos con atención las propuestas que hace Alfonso Reyes en su cartilla moral y en su obra en general. El Festival Alfonsino, en su edición 2019, que celebra el 130 aniversario del natalicio de Alfonso Reyes, nos ofrece una excelente oportunidad para leer a Reyes y reflexionar en torno a su pensamiento y su discurso. Descubriremos que no pierden vigencia. No es gratuito que Reyes sea el humanista americano del siglo XX, capaz de dialogar con los habitantes del siglo XXI. Puedo afirmar con toda seguridad que el diálogo será generoso y fecundo. En este mismo sentido, en el del diálogo con nuestro humanista americano y en cumplimiento con el compromiso de la Facultad de Filosofía y Letras ha asumido, tanto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y su Festival Alfonsino, como con el propio Alfonso Reyes y sus lectores, ponemos en circulación nuevamente el texto Cartones de Madrid, en una reedición que ha sido posible gracias a un convenio con el Fondo de Cultura Económica. A esta nueva edición la acompaña un aparato de ensayos críticos que explican el texto, en el que participan estudiosos de la obra de Reyes como Alfonso Rangel Guerra, Adolfo Castañón, Evodio Escalante, Héctor Perea, Minerva Margarita Villarreal, Eduardo Antonio Parra, Sebastián Pineda Buitrago, Víctor Barrera, entre otros. Cartones de Madrid fue el primer texto que escribió Alfonso Reyes durante su estancia en Madrid, que cubrió el periodo de 1914 a 1924, con el objetivo de sostenerse económicamente. Contiene 17 cartones en los que plasma sus primeras impresiones de Madrid en torno a barrios, instituciones, escuelas, artistas, personajes de la calle y de la cultura madrileña. Es un texto que da testimonio de las dificultades que enfrentó Alfonso Reyes luego de la trágica muerte de su padre, el desempleo y el destierro, con el ánimo escindido entre el triste pasado y el incierto futuro. Da cuenta también de la actitud que adoptó el autor ante las dificultades y de la gestación del Reyes que hoy conocemos. Con esta acción pretendemos rendir un homenaje a quien dedicó su pensamiento, su creación literaria y su vida toda al engrandecimiento y proyección de nuestra cultura, y para quien el arte de la expresión no es un oficio retórico, independiente de la conducta, sino un medio para realizar plenamente el sentido de lo humano. Gracias. Muchas gracias. Solicito a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México, pase a brindarnos su mensaje con motivo a esta celebración de la obra y figura de Alfonso Reyes. Muy buenos días a todos, las autoridades, los asistentes, los estudiantes que se acerquen, los que andan por ahí. Hoy nos convoca la figura y obra de un mexicano ilustre
Alfonso Reyes. En el marco de este Festival Alfonsino, en su 24ª edición, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un honor para mí reunirme con ustedes para honrar su memoria. Estoy muy agradecida con el rector Rogelio Garza por su invitación. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos el deber moral y una deuda con México recordar el legado de nuestros grandes hombres y mujeres. Alfonso Reyes, lo sabemos, pero vamos a recordarlo, fue un humanista y un hombre de letras en el amplio sentido de la palabra. Desde temprana edad comenzó su formación en la biblioteca familiar. Según él mismo dijo, una de sus primeras lecturas a los 13 años fue El Quijote. Cito, de Ancorajes: mi primer lectura data de aquel enorme infolio con las magníficas ilustraciones de Doré que hacía mis delicias en la casa paterna. El volumen que quedaba grande y yo tenía materialmente que sentarme en él para leerlo. Reyes es un intelectual que reclama a los regiomontanos como suyo, pero que también hemos hecho nuestro todos los mexicanos por su invaluable legado en el terreno de la literatura, la filosofía, el análisis crítico, la recuperación de la memoria, la capacidad para la diplomacia y la difusión de la cultura mexicana dentro y fuera del país. Un hombre que amaba la vida y que observaba los fenómenos sociales y literarios y los analizaba con una inteligencia poco común. Una mente brillante. Además, todas estas ideas las escribía muy bien. Alfonso Reyes fue, por supuesto, un hombre que no escapó a los orígenes de su familia ni de su tiempo, y como todo gran escritor, pero cuya obra ha trascendido a niveles insospechados. Y eso, por cierto, es mucho gracias a ustedes aquí. Fue una suerte de Aristóteles en tiempos modernos, o un ilustrado como los de la Revolución Francesa. Se podría decir que uno de los padres de la literatura mexicana, o cuando menos uno de los primeros críticos literarios de México. Un hombre que logró reconocer el papel del intelectual que exigía su momento, y un gran valorador de la lengua castellana. Aunque por obvias razones no se involucró en la Revolución Mexicana, Reyes entendía el trabajo intelectual como un servicio público y como un servicio civilizador. Por eso amaba la educación. Y como a muchos de su generación, tenía una especial obsesión porque México se convirtiera en un país de niños y jóvenes estudiando. La educación era fundamental para incorporarse al progreso. Es fundamental al día de hoy. Nuestro intelectual valoraba altamente la inteligencia, y la inteligencia americana. Aseguraba que un americano, refiriéndose a todo el continente, de norte a sur, leía, estudiaba y lo sigue haciendo a los europeos, de manera que ampliaba sus conocimientos, mientras que ellos, los europeos, no se tomaban el tiempo ni la molestia, y aún no lo hacen, de estudiar a nuestros hombres y mujeres que producen conocimiento y sabiduría, ni a nuestros fenómenos sociales, políticos y antropológicos que mucho tienen que aportar a la historia, al patrimonio de la humanidad y a los tiempos que corren. Era un americanista. De manera que llevamos la delantera, escribió Alfonso Reyes. Desde antes de la conquista, los europeos tenían una falsa idea de nosotros y se formaron una idea utópica. Nosotros los conocemos como conocemos lo nuestro, hacemos fusiones entre esto y esto, acumulamos conocimiento y creamos cosas nuevas, cosas nuestras. Eso dijo. Por algo, el siglo de oro español concluye en México, como estudió él, con la obra de nuestra querida Sor Juana Inés. Y no es casualidad que justamente el renacimiento de la lengua castellana en el siglo XX haya surgido en nuestro continente, en específico en la tierra de Darío, Nicaragua, y en la tierra de José Martí, Cuba, y en el México de Gutiérrez Nájera, de Díaz Mirón, de Amado Nervo, de Enrique González Martínez y, por supuesto, nuestro Alfonso Reyes. Uno de sus grandes aciertos, lo sabemos todos, fue la creación, junto con otras mentes lúcidas como Julio Torri, Alfonso Cravioto, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Caso, del Ateneo de la Juventud Mexicana, impulsados también por Justo Sierra, maestro de todos ellos y un mecenas, hablando de los mecenas. Justo Sierra, mecenas. Ahí se hacían debates y conferencias sobre arte, filosofía, literatura, se recitaban poemas, se hacía colectivo el conocimiento.
Hoy los académicos somos celosos, nos guardamos la información, es más, no queremos que el de junto sepa que estamos investigando. En tiempos del Ateneo, el conocimiento era compartido. La agrupación, entre otras cosas, despertó la discusión sobre la necesidad de mejorar el modelo educativo. Ese proceso culminaría en el Congreso Constituyente, cuando se hizo la obligación primaria pública y obligatoria. Además, alentaban la práctica de lecturas cruzadas porque había que leer desde Montaigne hasta Netzahualcóyotl, pasando por sus propias creaciones, por supuesto. Por eso no nos sorprende que nuestro Reyes haya escrito lo mismo sobre griegos que sobre los aztecas, porque para él la literatura no tenía fronteras. Así se explica también esa capacidad de amoldarse sin perder su mexicanidad a otras tierras a donde fue a parar, casi siempre por cargos consulares como Francia, España, Argentina y Brasil. A pesar de la relevancia de su obra, o precisamente por ella, observo la falta que hace leer a Reyes más a menudo y a mayor profundidad, la falta que hace a nuevas generaciones y no solo a los estudiantes de letras que lean su obra. Seguro que en todas las ciudades del país existe una calle, una escuela, una plaza con su nombre, pero no quien lo lea. Es evidente que pocos mexicanos cuentan con esa biblioteca en donde se inició nuestro intelectual, como el Quijote, recuerdan que les dije. Pocos mexicanos con esas hermosas oportunidades que tuvo Alfonso Reyes y que supo aprovechar con creces. De ahí la importancia de este festival, que se celebra desde hace 24 años, y de todas las publicaciones que se generan en torno a él. De cualquier manera, hago un llamado a todos los maestros del país a que se acerquen a la obra de Alfonso Reyes y acompañen a sus estudiantes a leerlo, y por qué no a leerlo en voz alta, como lo vamos a hacer ahora. Analizar sus poemas, su magnífica prosa y sus ensayos sobre filología y estética. Libros como Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, Notas sobre la inteligencia o la experiencia literaria son joyas de la literatura mundial. Leamos a Reyes y muchísimas gracias a todos ustedes por la gentileza de escucharme. Muchas gracias. Invito al maestro Rogelio Garza Rivera, rector de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, nos dé su mensaje. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes, a esta gran familia universitaria, en este evento emotivo, donde hacemos, como cada año, lo realizamos esta guardia de honor, conmemorando el natalicio de un gran hombre, el regiomontano universal, don Alfonso Reyes. Y quiero agradecer de manera muy importante la presencia de nuestra amiga, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Saludo asimismo a la apreciable maestra Gabriela Pulido, directora de esta Coordinación Nacional, asimismo al doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, al distinguido amigo universitario, al maestro Alfonso Castañón, muchas gracias por su presencia, y a la directora de la Capilla Alfonsina de nuestra universidad, la maestra Minerva Margarita Villarreal. De manera especial quiero saludar con afecto a nuestro apreciable maestro Alfonso Rangel Guerra, el rector, maestro emérito y apasionado de la vida y obra de Alfonso Reyes. De igual manera, saludo a la directora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, la maestra Ludovina Cantú. Apreciables miembros de la Honorable Junta de Gobierno, señores y señoras secretarios, representantes de nuestro sindicato de trabajadores de la universidad, a las directoras y directores de facultades y preparatorias y de nivel central, y obviamente saludar a todos la razón de ser de nuestra universidad, que son ustedes los estudiantes, así como la forma de ser, que son los profesores e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras. Miembros, también quiero agradecer a los miembros de la Sociedad de la Nueva Alianza de Historia y Geografía y Estadística, a los invitados especiales, de manera importante, siempre agradecemos a un gran aliado, a un gran mecenas universitario de la Fundación Ildefonso Vázquez, al licenciado Jorge Vázquez. Muchas gracias por su presencia. Amigas, amigos todos, para la Universidad Autónoma de Nuevo León es un honor contar con la presencia de ustedes para celebrar los 130 años del natalicio del Regiomontano Universal y uno de los espíritus tutelares de nuestra alma mater, el maestro Alfonso Reyes. Hemos escuchado con interés la participación de la directora, nuestra amiga
Ludivina Cantú, y también las motivantes palabras de nuestra invitada de honor, la doctora Gutiérrez Müller. Apreciable doctora, le agradecemos a usted y a la maestra Gabriela Pulido su apoyo para formalizar la realización de programas conjuntos con la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, mediante la formalización que en unos momentos más firmaremos de un convenio de colaboración. Lo anterior nos permitirá sumar talentos, esfuerzos y voluntades en beneficio de nuestra identidad nacional y el desarrollo cultural de nuestro país. Muchas gracias por su confianza en la universidad. Asimismo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este acto significativo para todos los universitarios, porque conmemorar la vida, obra y pensamiento de Alfonso Reyes es reconocer el valor de una rica herencia de cultura, educación y humanismo, y es celebrar nuestros orígenes como universitarios y como mexicanos cultos. Sin duda, a lo largo de toda su vida, Reyes ejerció gran influencia sobre la cultura mexicana, que fue acrecentada gracias a esa estrecha relación que platicábamos en la mañana con otros humanistas intelectuales como Pedro Enrique Ureña, Antonio Caso, Julio Torre, José Vasconcelos y Daniel Cosido Villegas, entre otros. En ese sentido, como lo ha dicho el maestro Castañón, Alfonso Reyes es el poeta y crítico que asentó las bases de un canon moderno de la prosa y del verso para las letras mexicanas e hispanoamericanas. Asimismo, honramos a Reyes porque siempre ha sido muy cercano a nuestra universidad, siendo uno de los impulsores de la fundación de nuestra institución mediante su voto por la Universidad del Norte, enviado desde Brasil cuando él se desempeñaba como embajador de México en el año 1933. Posteriormente, fue un gran colaborador asiduo de las publicaciones universitarias como Armas y Letras y Vida Universitaria. También apoyó de manera permanente nuestra escuela de verano, en la que participó como conferencista en numerosas ocasiones, y fue el enlace para que muchos intelectuales, artistas e investigadores acudieran a compartir con nosotros sus ideas y reflexiones. Por ello, el reconocimiento más importante que tiene nuestra universidad es la medalla Alfonso Reyes, que lleva honrosamente su nombre, y de esa manera preservamos un vínculo permanente con el maestro a través del estudio, análisis y edición de sus obras. Al respecto, destacan los 2 volúmenes que se publicaron cuando cumplió 50 años como escritor Alfonso Reyes en 1955, titulados Páginas sobre Alfonso Reyes, y que fueron preparados precisamente por don Alfonso Rangel Guerra y José Ángel Rendón. Asimismo, desde la generación de Raúl Rangel Frías y José Alvarado en adelante, los universitarios lo hemos leído y estudiado, por lo que su espíritu formador y transformador nos ha acompañado desde nuestros orígenes y que están muy relacionados con el servir y procurar el bien para la sociedad y la humanidad. Y en ese sentido, Reyes señala en su lección primera de la cartilla moral, escrita en septiembre de 1944, que es un breve pero fundamental tratado sobre la moral humana, en que se destaca la importancia del respeto y del amor a nuestra persona, la familia, la sociedad, la patria, la humanidad y la naturaleza. Cito: el hombre debe educarse para el bien. El bien no debe confundirse con nuestro interés particular. El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos y aún de nuestra felicidad o de nuestra vida. Es una felicidad más amplia que abarca a toda la especie humana, ante la cual vale menos la felicidad personal de cada uno de nosotros. En este orden de ideas, en la visión de la universidad al año 2030, se establece que nuestra institución es un referente internacional por su calidad educativa, inclusión, equidad y generación y aplicación innovadora del conocimiento, con un amplio sentido de responsabilidad social que contribuye y trasciende la transformación y el bienestar de la sociedad y la humanidad. Por ello, el legado inspirador de Reyes se mantiene vivo en estudiantes, investigadores y profesores, no solo como parte de nuestra riqueza intelectual, sino como guía para la construcción de un gran futuro para los universitarios y para el país. De esta manera, por lo que representa en nuestros orígenes y en nuestro presente y en nuestro porvenir, el vínculo de la universidad con el gran escritor y humanista es un vínculo permanente
que tiene su más clara expresión en el evento cultural más importante de nuestra máxima casa de estudios, el Festival Alfonsino. De manera especial, en el Festival Alfonsino 2019, con el lema Vive el arte como reyes, se le rinde homenaje con un programa incluyente, abierto a la comunidad, que conjunta conocimiento y arte a través de actividades de teatro, danza, cine, música, artes plásticas, literatura, humanidades y ciencias. Los invitamos a participar a todas y a todos ustedes en este festival, que es un encuentro con la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión intelectual de acuerdo al postulado alfonsino de alumbrar por igual a todos. Distinguidos asistentes a esta ceremonia, recordar a Alfonso Reyes en el aniversario de su nacimiento nos ofrece la mejor de las oportunidades para leer y releer su extensa y magnífica obra. Nos congratulamos de que el actual gobierno de la República valore la trascendencia y relevancia del pensamiento alfonsino, porque la transformación política, económica y social que marca un momento histórico en el país requiere de los más sólidos principios y cimientos éticos y morales. Al respecto, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado: la difusión de la cartilla moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. Te invito a compartir con la familia estos importantes pensamientos y a dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor. Con entusiasmo y convicción, la gran familia universitaria de la Autónoma de Nuevo León se suma a esta invitación, porque los preceptos patrióticos y morales de Reyes son ahora más que nunca guía e inspiración para todas y todos los universitarios. En este contexto, me permito dar lectura a un extracto de la lección novena de la cartilla. Cito: el respeto a la patria va acompañado de ese sentimiento que todos llevamos en nuestros corazones y se llama patriotismo, amor a nuestro país, deseo de mejorarlo, confianza en sus futuros destinos. Al procurar nuestras legítimas ventajas personales, no hemos de perder de vista lo que debemos al país, ni a la sociedad humana en conjunto. Este sentimiento de patriotismo, este amor a nuestro país y el deseo de mejorarlo son parte fundamental de los principios y valores que la universidad promueve como parte de la formación integral de los estudiantes para consolidarnos como una gran universidad que educa para transformar y se transforma para trascender en el servicio de la humanidad. Por ello, para celebrar el próximo mes de septiembre los 75 años de la trascendental creación de Alfonso Reyes, nos proponemos realizar un profundo análisis y una extensa difusión de la cartilla moral. En ese sentido, he instruido a nuestro señor secretario de Cultura, el doctor Celso José Garza, que realice las gestiones necesarias para publicar una edición comentada de la cartilla moral, con la participación de expertos y estudiosos de Alfonso Reyes, como los que el día de hoy nos acompañan en este evento. Y, por supuesto, nuestra invitación más afectiva a la doctora Gutiérrez Mier, que sería un gran honor para nosotros contar con su valiosa participación. Compañeras y compañeros universitarios, en esta solemne ceremonia, nuestra máxima casa de estudios rinde tributo a la memoria, obra y pensamiento de Alfonso Reyes. La Universidad Autónoma de Nuevo León les da a todos ustedes una cordial bienvenida y agradece su presencia en este recinto, la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de La Habana. Esta biblioteca hoy se viste de gala para conmemorar el 130 aniversario del natalicio de Alfonso Reyes y sumarse al Festival Alfonsino que cada año realiza nuestra universidad a través de la Secretaría de Extensión y Cultura para honrar al Regiomontano Universal y difundir e incentivar el conocimiento y estudio de su obra, con una magna agenda que desde hoy y hasta el 2 de junio se estará desarrollando en diversos espacios de la ciudad para que vivamos el arte como reyes.
Hoy llevaremos a cabo la firma de una carta de intención de colaboración con la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Además, dentro de este programa, 5 destacados académicos y promotores de la literatura participarán en la lectura Alfonso Reyes, Voz Nuestra. Finalmente, tendremos el gusto de disfrutar una conferencia sobre la cartilla moral de Alfonso Reyes a cargo del doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México y distinguido estudioso de la obra de este magno escritor. Para dar inicio, presentaré a las autoridades e invitados especiales que hoy nos honran con su presencia. Está con nosotros el rector de nuestra universidad, el maestro Rogelio Garza Rivera. Nos honra con su presencia la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Es un gran privilegio recibirla en este emblemático espacio por su trayectoria y la comprometida labor que desarrolla en pro de la literatura y la cultura de nuestro país. Muchas gracias. También nos acompañan el maestro Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El doctor Javier García Diego Lanta, director de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México y también el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En el centro contamos con la presencia del maestro Adolfo Castañón, narrador, ensayista y poeta y Premio Internacional Alfonso Reyes. Por nuestra universidad agradecemos la presencia de los secretarios encabezados por el doctor Santos Guzmán López, secretario general de esta Casa de Estudios. De los miembros de la Honorable Junta de Gobierno, encabezados por su presidente, el maestro Marco Antonio Méndez Cavazos. Los integrantes de la Honorable Comisión de Hacienda. Asimismo, saludamos al licenciado Óscar Amel Elizondo Zambrano, secretario general del sindicato de nuestra universidad y de su comité ejecutivo. Nos acompaña también la maestra Ludivina Cantú Ortiz, director de la Facultad de Filosofía y Letras. La anfitriona de este recinto, la maestra Minerva Margarita Villarreal. La maestra Gabriela Pulido, directora de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Muchas gracias por acompañarnos. Así también agradecemos la presencia de directores de facultades, preparatorias y de la Administración Central y estudiantes de nuestra universidad, en particular de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos permitimos destacar también la presencia de la señora Liliana Melo de Sada, presidenta del Paseo de la Mujer Mexicana, del licenciado Jorge Vázquez, presidente de la Fundación Ildefonso Vázquez, y de su esposa, la señora Leonor Guzmán, de los rectores de esta universidad, el maestro Alfonso Rangel y el doctor Reyes Tamés Guerra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Para continuar con nuestro programa, invito al doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura, que nos ponga los motivos de la firma de la Carta de Intención de Colaboración entre nuestra universidad y la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Por favor. Adelante. Buenos días. En la visión institucional de nuestra universidad como una institución que educa para transformar y se transforma para trascender, como lo indica nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, justamente nuestro rector nos ha dado instrucciones de establecer alianzas estratégicas con instancias públicas o privadas para desarrollar proyectos y programas con objetivos comunes, particularmente en materia de extensión y cultura. En ese sentido, se ha establecido un puente de colaboración
muy rico con el actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, estableciendo convenios de colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con la Dirección General de Bibliotecas, y ahora se tiende un puente muy importante con la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México, que dirige nuestra amiga Gabriela Pulido, con quien se firmará un convenio, una carta de intención de colaboración con nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, y esta carta justamente establece el compromiso de establecer en breve un convenio de colaboración para desarrollar justamente proyectos y programas que permitan fortalecer la identidad cultural, la memoria histórica y el desarrollo cultural de nuestra región y de nuestro país. Estamos ciertos de que este convenio de colaboración va a ser sumamente provechoso. Justamente esta tarde ya se tiene una primera actividad, que es una reunión de la comunidad de historiadores y cronistas de nuestra entidad con Gabriela Pulido. Sabemos que este convenio va a ser sumamente rico y provechoso para fortalecer nuestra identidad cultural y el desarrollo cultural del país. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, doctora Beatriz Gutiérrez, que está aquí como escritora y orgullosamente autora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celso José Garza. A continuación procederemos a realizar la firma de la Carta de Intención entre la Universidad y la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Para ello, invito que por favor suban a este estrado la maestra Gabriela Pulido Llano, directora de la mencionada coordinación, y nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera. Asimismo, en calidad de testigo de honor, solicitamos a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller que nos acompañe en el estrado. Agradecemos a ambas instancias por esta iniciativa tendiente a reforzar entre nuestros estudiantes el conocimiento de nuestro pasado y el aprecio de nuestra riqueza cultural. Muchas gracias. Proseguiremos ahora con Alfonso Reyes, Voz Nuestra, actividad que se realiza con la intención de dar una breve pero sustancial muestra de la grandeza literaria de nuestro regiomontano universal y dejar constancia de que, como sucede con todo clásico, Alfonso Reyes siempre tiene algo nuevo que decirnos cada vez que leemos su obra. Para ello, cedo el micrófono a la doctora Gabriela Pulido Llano. Bueno, pues muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí acompañándolos en esta gran celebración. De verdad, gracias y los felicito por mantener vivo este fuego. Me invitaron a leer. Procedo a leer un fragmento que me parece así idóneo para mí, entonces voy a dar lectura a este fragmento de la obra de Reyes. Los pavos. Yo crié de niño pavos reales. En mi huerta de Monterrey me divertía ver cómo iban creciendo los pavipollos con 3 estrellitas al copete y cómo los muchos iban poco a poco echando esa radiosa cola, torrente de esmaltes y fuegos cuyas plumas me servían de juguete. Aquello fue un pregusto de la estética gongorina cuando yo aún no sospechaba al gran poeta cordobés, ni menos me figuraba lo mucho que había de trabajar en torno a su obra. Mi vocación se iba encaminando oscuramente, predestinación sería mucho decir,
Aprendí a imitar los graznidos, el largo correo y otros gorjeos más discretos que suenan como a ebr, y que tenían la virtud de convocar a los pavos, los cuales acudían a mi llamado con el pico abierto y resollando fuerte, como asombrados de que un ser tan distante de ellos encontrara el medio de violar los secretos de su lenguaje, el lenguaje de los animales. ¿No fue siempre en el folclore, en la magia, en las más remotas leyendas, el don característico de los héroes, de los inspirados, de los profetas? Qué inmenso me sentía yo, diminuto rey de la creación, en medio de mi imperio alado. ¿Quién me viera recorrer mis dominios, seguido de mis vistosos servidores? Les decía yo, y volaban como obedeciendo a un toque de asamblea. Ebr, les repetía, y allí estaban ya junto a mí, con el pescuezo estirado y los picos jadeantes, al parecer interrogándome y esperando mis órdenes, no sin cierto humor, no sin cierto disimulado recelo. Entre los poemas castigados de huellas, que de pronto no quise recoger en mi obra poética en 1952, tal vez porque me parecieron algo alambrados y cantarines, hay dos: Los pavos de Susana y Los pavos de mi infancia, que aunque escritos en México el año de 1913, aluden a recuerdos de mi niñez, mezclados ya con la literatura de épocas posteriores. Ellos, como quiera, dan testimonio de mi fidelidad a la imagen del pavo, estampada profundamente en mi memoria como un maravilloso chisporroteo de colores y de tañidos. A lo largo de mis jornadas, 2 cantos de aves me han acompañado como persistentes motivos: el canto de las urracas y, menos frecuente, el canto de los pavos reales, pues en este mundo, o al menos en la América nuestra, hay muchos menos pavos que urracas. No sé si los ornitólogos han reparado en que las urracas, de que también hay menciones en mis versos, poseen un habla matizada y riquísima, quejas y halagos, arrullos, besos, retos, invitaciones, avisos, risas tal vez. El pavo posee un registro, aunque heroico, mucho más limitado. Tanto al oír a las urracas como al oír a los pavos, me siento personalmente aludido. Esto va conmigo, digo para mí, y me asomo a ver quién me llama. Volví, pues, tras larga ausencia, a mis montañas del norte, y fui a dar a la cola del caballo, a menos de 1 hora de Monterrey, en plena sierra de mi infancia. Las urracas, fieles como de costumbre, plenas, me saludaron, pero yo creí escuchar también los gritos de los pavos, y a la mañana siguiente, en cuanto salté de la cama, temblando de desconfianza y como quien pide demasiado, me puse a ensayar el lenguaje que aprendí en años remotos, por ver si aún guardaba su virtud. Me rodeaba la naturaleza que me vio nacer, y 1000 emociones indefinidas rebullían en mi corazón, y cuando a mis 2 o 3 graznidos empezó el desfile de los pavos que venían hacia mí, de tal modo resucitaron a mis ojos los años felices de mi niñez, que de veras sentí transportado y el tiempo anularse. ¿Por qué no llorar de emoción al pisar otra vez los umbrales de mi reinado? Los pavos me interrogaban alargando las graciosas ánforas de sus cuellos, me escuchaban y me contestaban a su modo con sordos gorjeos de sorpresa y de complacencia. Habían pasado casi 60 años desde nuestra última cita, pero todo seguía lo mismo, y el cielo venía ahora a cerrarse merced a la constancia de las grandes leyes naturales. La orden del hombre era la misma, idéntica la obediencia del Abel. ¿Qué pasó?, me dijo después el posadero. Oí graznar a los pavos y vi que se juntaron en la terraza. ¿Les daba usted algo de comer? No, le contesté con una sonrisa orgullosa. Les daba conversación, sencillamente. Mayo de 1956. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Pulido por dotar de esta fresca actualidad al genio escritural de Alfonso Reyes. Ahora le solicitamos a la maestra Ludivina Cantú, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, nos comparta su lectura. Buenas tardes. Oración del 9 de febrero, fragmento. Aquel roer diario fue desarrollando su sensibilidad, fue dejándole los nervios desnudos. Un día me pidió que le recitara unos versos de Navidad. Aquella fue su última Navidad y el aniversario de la noche triste de Linares.
Al llegar a la frase que a golpes de dolor te has hecho malo, me tapó la boca con las manos y me gritó: «Calla, blasfemo, eso nunca. Los que no han vivido las palabras no saben lo que las palabras traen adentro». Entonces entendí que él había vivido las palabras, que había ejercido su poesía con la vida, que era todo él como un poema en movimiento, un poema romántico de que hubiera sido a la vez autor y actor. Nunca vi otro caso de mayor frecuentación, de mayor penetración entre la poesía y la vida. Naturalmente, él se tenía por hombre de acción, porque aquello de solo dedicarse a soñar se le figuraba una forma abominable de egoísmo. Hubiera maldecido a Julien Vendée y su teoría de los clérigos, pero no veía diferencia entre la imaginación y el acto. Tan plástico era para el sueño. De otro modo, no se entiende que él, tan respetuoso de los clásicos, arrojara un día su Quevedo, exclamando con aquella su preciosa vehemencia: «Miente, miente», porque tropezó con el siguiente pasaje en la hora de todos y la fortuna conceso. Quien llamó hermanas las letras y las armas, poco sabía de sus avalorios, pues no hay más diferentes linajes que hacer y decir. «Miente, miente», y el poeta a caballo entraba por la humanidad repartiendo actos que no eran más que otros tantos sueños, y aún tienen del sueño y del acto puro el haber sido desinteresados, actos ofrecidos a los demás, actos propiciatorios, actos para el bien de todos, en que se quemaba el combustible de aquella vitalidad desbordada. ¿Dónde hemos hallado el airón de esa barba rubia, los ojos arcos y el ceño poderoso, las cejas pobladas de hidalgo viejo, la mirada de certero aguilucho que cobra sus piezas en el aire, la risa de conciencia sin tacha y la carcajada sin miedo, la bota fuerte con el cascabel del acicate y el repiqueteo del sable en la cadena, aire entre apolíneo y jupiterino, según que la expresión se derrame por la serenidad de la paz o se anude toda en el temido entrecejo. Allí, entre los dos ojos, allí, donde botó la lanza enemiga, allí se encuentran la poesía y la acción en dosis explosivas. Desde allí dispara sus flechas una voluntad que tiene sustancia de canción. Todo eso lo hemos hallado seguramente en la idea del héroe, del guerrero, del romántico, del caballero andante, del poeta de caballería, porque todo en su aspecto y en sus maneras parecía la encarnación de un dechado. Tronaron otra vez los cañones y, resucitado el instinto de la soldadesca, la guardia misma rompió la prisión. ¿Qué haría el romántico? ¿Qué haría? Oh cielos, pase lo que pase y caiga quien caiga. ¿Y qué mexicano verdadero dejaría de entenderlo, sino saltar sobre el caballo otra vez y ponerse al frente de la aventura? Único sitio del poeta: aquí morí yo y volví a nacer. Y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día. Cuando la ametralladora acabó de vaciar su entraña, entre el montón de hombres y de caballos, a media plaza y frente a la puerta de Palacio, en una mañana de domingo, el mayor romántico mexicano había muerto. Una ancha, generosa sonrisa se le había quedado viva en el rostro, la última hierba que no pisó el caballo de Atila, la espiga solitaria, oh Heine, que se le olvidó al segador. 1903.
Agradecemos a la maestra Ludivina Cantú su magnífica lectura de este fragmento, de la que es sin duda una de las más conmovedoras obras de Alfonso Reyes. Ahora le solicitamos que ponga voz a las palabras de Alfonso Reyes a la maestra Minerva Margarita Villarreal, directora de este espacio e integrante del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México. Adelante. Sol de Monterrey. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero. Yo era el niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se me metía por los ojos. Mar adentro la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, oh, cuánto me pesa el sol. Oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto era ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya llevas sol para rato. Es tesoro y no se acaba. No se me acaba y lo gasto. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Gracias. Muchas gracias a la maestra Minerva por su emotiva lectura. Ahora le solicitamos su participación al maestro Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Infancia. Yo viví entre cazadores que guardan el cañón del rifle desarmado, en tubos de aceite y que arrancan a martillazos el alza y la mira porque, dicen, eso solo estorba para afinar la puntería. Yo viví entre jinetes que montaban en pelo y, a lo sumo, usaban bozal y el martigón, que regían con la voz y apenas con un leve quiebro del tronco o con la presión de las piernas, porque, dicen, hasta el estribo parece cosa de catrines. Yo viví entre vaqueros. Yo viví entre gendarmes rurales contrabandistas de su tiempo, que sabían de guitarra y de albures y de pistola y machete, tan bravos que no se escondían cuando les daba por llorar. Yo viví entre improvisadores que, aconsejados por el mezcal, componían unos corridos dignos del Macario Romero y del Heraclio Bernal,
sobre recuerdos del río Bravo y las hazañas de Crispín, que tenía pacto con el diablo. Yo vivía entre cerveceros. Yo me vivía entre gentes de fragua. Yo me vivía en las minas. Y después he frecuentado climas y naciones y he visto hacer y deshacer entuertos. ¡Ay de mí! Cada vez que me sublevo, mi fantasía suscita y congrega cazadores, jinetes y vaqueros, guardias contrabandistas, poetas de tendajo, gente de las moliendas y las minas, de las cervecerías y de las fundiciones, y ando así por climas y naciones, dando en la fantasía, mientras que llegue el día, 1000 batallas campales con mis mesnadas de sombras de la Sierra Madre del Norte. Gracias. Gracias al maestro Salmerón por el énfasis con que nos ha compartido esta lectura. Solicito ahora que a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional para la Memoria Histórica de México, nos haga el honor de compartirnos su lectura. Una faceta más de Alfonso Reyes, desarrollando el género epistolar. Y he escogido esta carta, fechada en Río de Janeiro, 17 de mayo de 1930, y dirigida a Martín Luis Guzmán, y acaba de recibir por correo La sombra del caudillo. Mi querido Martín, por supuesto voy a leer fragmentos porque es una carta larga. Mi querido Martín, vamos a lo nuestro. A mí no me es fácil hacerme hablar de política. Es algo que no entiendo muy bien. Muy tierno tuve en ese sentido sacudidas y vuelcos del alma que me han dejado mutilado. Datan, qué sé yo, creo que de mis primeros recuerdos de Monterrey, y después me siguen acompañando a lo largo de mi adolescencia hasta llegar a la prueba definitiva. De ahí mi silencio. Pero esta vez es usted, Martín, quien me provoca, y a usted no puedo desatenderlo. Voy a explicarme con usted entre viejos amigos que se entienden más allá de sus actos con la más completa sinceridad. Usted conoce toda mi historia, pública y privada. Usted sabe bien que en la primera juventud, cuando la política comenzó a ser para nosotros una realidad, nuestros amigos comunes, los que más influían en la formación de ambos, aprovechando sin duda ciertas condiciones o predisposiciones naturales de mi temperamento que me hacían permeable a la verdad, me acostumbraron a escuchar críticas y censuras contra lo que para mí era, es y será más respetable entre todos mis sentimientos. Y vuelve de nuevo al 9 de febrero. En mi alma se produjo una verdadera deformación. Aquello fue mucho dolor. Todavía siento espanto al recordarlo. Quedé mutilado, ya le digo. Un amargo escepticismo se apoderó de mi ánimo para todo lo que viene de la política. Y esto, unido a mi tendencia contemplativa, acabó por hacer de mí el hombre menos indicado para impresionar a los públicos o a las multitudes mediante el recuerdo, fingiendo ignorar a los demás. No se burle de mí. Estábamos, pues, en que se apoderó de mí un desengaño político. Más que eso, un pavor. Cuando delante de mí se decía política, yo veía en el teatro de mi conciencia caer a aquel hombre del caballo acribillado por una ametralladora irresponsable. No sé para qué le repito esto a usted, ya lo conoce. Conservemos solo el hecho de mi mutilación política. Desde España, pues, yo los veía a ustedes, mis amigos, mezclados con gente que siempre consideré incalificable y entre otras cosas que a mí me parecían pesadillas sangrientas. Usted encontrará justificado que a mí me parezca que todos los hombres que han venido después son muy poca cosa al lado del que yo perdí. Usted vino a Madrid de agente nada menos que de Pancho Villa. Y hasta publicó usted un número único de cierto boletín de noticias,
Claro es que con el ánimo de taparle el ojo al macho, puesto que poco a poco se fue usted desligando de aquello. Y usted recordará, Martín, que nunca oyó de mis labios un reproche y que encontró usted en mí a la más respetuosa aceptación para el camino que usted se había trazado. Como quiera, en esta ocasión y en muchas otras posteriores, yo los he visto a ustedes, mis amigos, andar con gente y andar en asuntos que no siempre me parecen necesariamente mejores que los actuales, al contrario. Y sin embargo no quise juzgarlos. Siempre pensé que mi miopía era causa de mis impresiones poco favorables y admiré, eso sí, como lo sigo admirando, esa rara facultad de entusiasmo político, aunque sea entusiasmo negativo, como en el caso de la dedicatoria que me arroja a estas divagaciones. Sería ridículo que yo le dijera que solo esta idea de obligación nacional me mantiene en el escalafón, y se está refiriendo a que pertenece al servicio diplomático mexicano. Hay algo más, y es la necesidad de contar con un sueldo. Sepa usted, en efecto, que hace tiempo vengo soñando con emanciparme de las obligaciones oficiales y volver en Europa a mi vida libre de escritor. Después de todo, ya cumplí mi servicio obligatorio en el país. ¿Por qué, pues, no renuncio y me voy a la calle? Porque necesito vivir en cierto ambiente para dejar bien encaminado a mi hijo. Sigo. Claro es que la carrera diplomática, me ha brindado honores, halagos y facilidades incontables, pero también me ha exacerbado la neurastenia y ha acabado por lastimarme los nervios con eso de hacer y deshacer afectos por todas las tierras. Ya no soy el que era antes. Estoy melancólico y tengo canas en las sienes. Hoy mismo cumplo 41 años. Toca el tema de la candidatura de José Vasconcelos a la presidencia y dice: deseo que México llegue a estar en condiciones de ser gobernado por los intelectuales, pero no me parecía llegado el momento. José hubiera sido la primera víctima y la mayor víctima hubiera sido México. Los enconos que se apoderan a veces de esa grande alma son inconmensurables. Yo, de todos, soy acaso el que más ha sentido sus ternuras. Ha tenido para mí muchas veces como una caricia de hermano mayor, cosa rarísima en él que es tan tiránico. Hasta lo he visto en la conversación huir visiblemente de temas que pudieran dar lugar a una discusión entre nosotros. Sigue y termino. Y ahora, para acabar, dos ruegos. Ante todo, usted no vaya a creer que en mis palabras hay ironías, sobreentendidos picones o retintines. Todo está escrito de buena fe, con todo el respeto para su manera de pensar y de obrar, y sin más rodeos que aquellos a que obliga el pudor cuando ya no entra hondo en el terreno de la sinceridad. Mire cómo me descubro sin tapujos y le entrego lealmente todas mis pobres armas. Y después, esta carta es para usted solo. Antes de que yo me atreviera a dejarla a ver a los extraños, tendría que llover mucho, y quizás sea mejor que antes llueva tierra sobre nosotros dos. Tenga la seguridad de que he querido romper ese leve tabique que el tiempo se empeña en seguir siempre levantando entre viejas amistades. Estoy orgulloso de su éxito literario. Yo ya sabía que en Francia gustaría más de lo que usted que lo de Azuela. En Francia son de mi misma opinión. Libros como los suyos acabarán por hacer de México un verdadero país literario. Cuánto siento no tenerlo cerca para hablarle de estas cosas. ¿Quiere saludar a los suyos en nombre de toda esta casa? Estoy algo solo en Brasil, un mes apenas largo, y con tal desgarramiento al arrancar de Buenos Aires. Me rodea un ambiente de campo y de montaña, cantos de gallo, ladridos de perro. Siempre me acompañan algunos libros. Entre ellos, aquí enfrente, estoy mirando su retrato, Martín, suyo, Alfonso. Muchas gracias a la doctora Beatriz por esta lectura tan reveladora, pertinente y bella. Antes de continuar, queremos externar nuestro agradecimiento
a la escritora y coordinadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos para las Revoluciones de México, a Gabriela Cantú, por su colaboración para la realización de este evento. Muchas gracias. Continuando con el programa, queremos ahora invitar al doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, como habíamos mencionado, y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un erudito también en el estudio de la obra de Reyes, que nos comparta, por favor, su conferencia sobre la cartilla moral. Muy buenas tardes, buenos días. Para mí, estar en la Capilla Alfonsina es una emoción indescriptible. La Capilla Alfonsina en México es mi oficina, pero esta para mí es un lugar muy especial. Alfonso Reyes tenía para 2 capillas y para muchos más. Voy a romper un poco el protocolo en esta ceremonia tan puntual, tan formal. Me piden que hable de Alfonso Reyes, pero si a mí lo que me gusta es leer a Alfonso Reyes, no tanto hablar de él. Y entonces me sumo a la lectura colectiva con este soneto, 9 de febrero de 1913, escrito el 24 de diciembre de 32. Alfonso Reyes tuvo tan mala suerte que los 24 de diciembre, las Nochebuenas para él eran trágicas porque fue la fecha en que su padre se entregó a los guardias aquí en Linares y ahí comenzó la tragedia, el encarcelamiento, luego el intento de rebelión, de cuartelazo y su muerte. A eso se refiere Alfonso Reyes. Como Beatriz voy a permitirme hacer un par de comentarios para poder entender mejor este texto juntos. ¿En qué rincón del tiempo nos aguardas? ¿Desde qué pliegue de la luz nos miras? ¿A dónde estás, varón de 7 llagas, sangre manando en la mitad del río? Varón de 7 llagas se refiere a que el padre, Bernardo Reyes, tenía 7 heridas en su cuerpo. ¿Sí? Había tenido 7 heridas a lo largo de su carrera militar. Febrero de Caín y de metralla. ¿Por qué Caín? Por el involucramiento de su hermano Rodolfo en la muerte de su padre, que en lugar de disuadirlo de rebelarse contra Madero, lo, digamos, empujó a intentar dar el cuartelazo. Febrero de Caín y de metralla, humean los cadáveres en pila, los estribos y riendas olvidabas, y es cierto, hay testimonios de que se lanza a tomar Palacio y el caballo no estaba preparado. Los estribos y riendas olvidabas y Cristo militar te nos morías. ¿Por qué Cristo militar? Por una herida en una batalla en Villa de Unión que le penetró la mano y le quedaron como estigmas. Y desde entonces, para Alfonso Reyes, su padre era un Cristo militar. Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto, o sea, sabor a sal, gusto mi llanto. Y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo, en mí te salvo, y me hago adelantar como empellones en el afán de poseerte tanto. Alfonso Reyes. Y brevemente, hablar de la cartilla moral, los inescrutables destinos de los libros, un libro hoy famoso, célebre, pero fue un libro desairado, un libro que corrió con muy mala suerte. Escrito en 1944 a petición del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, para que acompañara a las cartillas alfabetizadoras. Se iniciaba la segunda gran campaña de alfabetización nacional. Y bueno, campaña alfabetizadora, donde se enseñaban las A's, las C's y las I's a los adultos analfabetas, el 25% del país, acompañada, repito, de una cartilla moral. Sin dar mayores explicaciones a Alfonso Reyes, Torres Bodet decidió que no se publicara. En 1956, el rector Nabor Carrillo Flores habló de la posibilidad de una edición para universitarios. No se hizo. Señor rector, este año la Universidad de Nuevo León va a publicar una, ¿verdad? Es importantísima. En 58
se acercó a la capilla Gastón García Cantú acompañada de una muchachita, Rosario Castellanos, y juntos le propusieron editar la cartilla moral para los preceptores, los instructores de las comunidades indígenas de México. Alfonso Reyes dijo que sí, que encantado, y en su diario anotó: qué curioso, me piden mi cartilla moral en una edición para inditos. Así lo escribió Alfonso Reyes. El libro se publicó y se publicó muy bien, pero no llegaba al lector general, no llegaba a los lectores tradicionales de Alfonso Reyes, por eso no hubo reseñas, no aparecía en antologías, hasta que se redescubrió 20 años después, en 79, cuando se le incrustó en el tomo 20 de las obras completas. El tomo menos literario, aquí pido la venia de los reyistas, el tomo menos literario de Alfonso Reyes, el tomo 20 es el tomo filosófico de las obras completas. Está el Andrenio, está la historia de la filosofía helenística y está la cartilla moral. Ahí empezó un recorrido zigzagueante. 3 años después fue publicado por la Asociación Nacional de Libreros el Día del Libro para regalarlo ese día a todo aquel que se acercara a una librería. En 1989, centenario de Alfonso Reyes, don Alfonso Rangel Guerra aquí publicó en la Universidad de Nuevo León una edición y dice adaptada para escolapios. En 1984 y 85, para que vean ustedes la mala suerte de la cartilla moral, Jesús Reyes Heroles, en ese entonces secretario de Educación, pensó en incrustarla, en incorporarla, en integrarla al libro de texto gratuito. Nunca supimos en qué grado, en qué disciplina, pero además don Jesús murió al año siguiente y el libro ya no apareció, el texto ya no apareció en el libro de texto gratuito. En 1992, la Secretaría de Educación Pública quiso obsequiar a los docentes de México una versión de la cartilla moral de Alfonso Reyes adaptada por José Luis Martínez. Las adaptaciones son menores, aceptables. Le pone título a las lecciones, Reyes nada más las había numerado, suprime la palabra cristianismo 2 o 3 veces que aparece, aunque Reyes, como dice García Lorca, hijo y nieto del liberal, mencionaba el cristianismo no como religión, no como creyente, sino como una parte de la cultura occidental. También le quitó un párrafo contra Alemania, porque el texto había sido escrito en 44. Y también le agrega, le incorpora, cuando habla del capítulo de la lección sobre la naturaleza, le agrega la palabra ecología para modernizar el texto de Reyes. Bueno, el problema fue que esa edición masiva, que iba a ser de 700,000 ejemplares, no circuló porque el Sindicato de Trabajadores de la Educación de México lo vetó. Dijo que era un texto anacrónico, que era un texto contrario a la educación laica y que por lo tanto el CENTE no aceptaba esa edición. Se generó una enorme polémica en la prensa. Participaron García Cantú, Margarita Michelena, Alicia Cendejas, periodistas de aquí de Monterrey. Tuvo eco esa polémica en Monterrey y sucedió lo que yo llamo el síndrome del padre Amaro. Hizo famosa la polémica, el rechazo, el veto a la cartilla moral. Le hizo el gran favor. Desde entonces, muchas ediciones, menciono simplemente la de Alianza, la del Fondo de Cultura, la Universidad de Nuevo León lo volvió a publicar, en fin, a partir de ese momento hemos conocido mejor la cartilla moral. Sin embargo, fíjense ustedes los destinos inimaginables de los libros. En 2011, el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con Carmen Aristegui, mencionó su gusto por la cartilla moral, habló de un decálogo moral. Bueno, no ocupó la presidencia del país, pero en el 2018 retomó el tema. Habló de que sería la base de una constitución moral no coercitiva, que iba a ser voluntaria, que un equipo redactaría a partir de la cartilla moral una constitución moral para el país. Hoy en día hay incluso una consulta popular para ver en qué sentido se redacta
esta Constitución moral. Ya veremos cuál es el impacto, cuál es el legado, cuál es la impronta de la cartilla moral en ese texto. Sin embargo, fíjense ustedes, el libro que rechazó un secretario de Educación en 1944, el texto que rechazó el Sindicato de Educación en 1992, hoy puede ser la base de una constitución moral del país. Hoy hay una edición, hay varias, hay una edición electrónica, hay una edición impresa por el gobierno federal de millones de ejemplares, hay una edición del Colegio Nacional en donde yo hice el prólogo contando con más detalle esto que les he narrado ahora. Tenemos que decir, para terminar, qué tipo de texto es ese, porque no es libro, no es capítulo, es un texto que iba a acompañar a su vez otro libro. Pues es un breve texto dividido en 2 secciones perfectamente escritas, balanceadas, claras, profundas. Esa es la cualidad fundamental de Alfonso Reyes, combinar la profundidad con la sencillez, con la claridad. Y eso es el emblema, el signo fundamental de esa cartilla moral en 2 selecciones más 2 de síntesis. Cita pocos autores. Cuando uno es sabio no tiene por qué estar recurriendo, ¿sí?, a las muletas. Algunos de los que cita: Aristóteles, Dante, una poesía de Rudyard Kipling, Amado Nervo y Enrique González Martínez. ¿Que es un libro anacrónico? No, es un libro de su tiempo, con la problemática de su tiempo, escrito en masculino, sí, era el problema de su tiempo, que no atiende los problemas de hoy, no menciona la droga, no menciona el huachicol, pero sí menciona los problemas eternos. El respeto a uno mismo, el respeto a la familia, el respeto a la sociedad, el respeto al país, el respeto al trabajo ajeno y el respeto a la naturaleza. ¿Les parece eso anacrónico? Eso no tiene tiempo, es atemporal. Y yo estoy feliz de que finalmente Alfonso Reyes se ha leído masivamente. Un autor, no voy a dar su nombre, lo sentenció hace poco. Bueno, sí puedo dar su nombre porque además es de enorme talento y con enorme cariño lo digo. Hugo Iriart, en un ensayo reciente, hace unos años, dijo que Alfonso Reyes estaba destinado a desaparecer. Tal vez en el extranjero sea más leído, bueno, quítenle el tal vez, Borges, ciertamente. Pero yo creo que en este país necesitamos un texto que nos ayude a construir, y esto es Alfonso Reyes. Bueno, se ha leído en estos textos, ahí está Alfonso Reyes, el Alfonso Reyes educador, el miembro del Ateneo, el fundador del Colegio de México. Necesitamos un país próspero, un país patriótico, un país feliz, un país justo y un país moral. Eso es la cartilla moral. Gracias. Agradecemos al doctor Javier García Diego por su amena y muy enriquecedora participación. Muchas gracias. Antes de finalizar, el rector de nuestra universidad, el maestro Rogelio Garza Rivera, entregará un reconocimiento a nuestros invitados de honor por su participación en el inicio de las actividades del Festival Alfonsino 2019 en el marco del 130º aniversario del natalicio de Alfonso Reyes, llevado a cabo en esta máxima casa de estudios de Nuevo León. Por favor, le pedimos al rector que pase, y solicitamos al doctor Javier García Diego que pase a recibir su reconocimiento por su... Solicitamos ahora a la doctora Gabriela Pulido, pase a recibir su reconocimiento por su participación en la lectura Alfonso Reyes, Voz Nuestra.
Finalmente, solicitamos a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller nos acompañe en el estrado para recibir su reconocimiento. Así concluimos con nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y los invitamos a seguir disfrutando de las actividades del Festival Alfonsino en su edición 2019 y a que vivamos el arte como reyes. Los invitamos a un vino de honor en el vestíbulo posterior de este espacio. Gobierno de México.